Gracias por participar. Bueno, y ahora, para hablar del libro, le puse deberes a Javi Rollo, se lo mandé y le dije, a ver, destrípamelo y hazme preguntas para que la gente se entere bien de qué va. Así que no cuéntanos. No ha sido ningún sufrimiento. O sea, he tenido la suerte de leerlo el primero. Sí, la verdad. No, de verdad que sí. Me ha hecho mucha ilusión. Sí, y además, no sé si sabéis que habéis venido a la parte... Bueno, esto es un poco raro porque empieza con la fiesta y ahora yo vengo a lo aburrido. No, de eso nada. Es como una encerrona. Yo decía, bueno, primero hablo yo, doy la chapa y luego, wow, vamos a conocernos, no, frotémonos. Pero lo podemos hacer después. Más divertido. Pero... Le han contraprogramado, tenéis mogollón de mérito, porque han puesto, está la Nati Peluso cantando ahora mismo en Plaza Cataluña. Gratis. Claro, o sea, por eso no ha venido ni Perry, tío. Sí. Pues es que yo se lo he dicho, digo, es que estoy que me voy yo, ¿sabes? Y os dejo aquí. Justo me han dicho por mi año que venía la Rosalía y Bad Bunny también. Ay, o sea, mía, que tiene mucho, le queréis mucho ahí, está muy bien. Eso es verdad, eso es cierto. Bueno, yo soy muy disperso. Este libro yo, es para por lo ti. que sea, de vez en cuando también. De hecho, cuando hicimos el podcast, aquello no tenía fin. Yo la conocí en el podcast Ilustrando Dudas y entonces me he escrito una cosa pequeña, no os asustéis, no son 3 páginas, pero porque me traigo mucho material de sobra. Y lo voy a leer, ¿vale? Lo voy a leer porque es un poco... La verdad es que es un libro que me ha sorprendido mucho y voy a leer un poco... Que alguien ponga música romántica. Y baje la luz. Exacto. Bueno, tengo una hija que terminó Bellas Artes el año pasado, ¿vale? Tengo una hija ya grande. En el instituto me decía que algunas asignaturas se hacían eternas y otras volaban. Pero sobre todo lo que se sentía un bicho raro. Yo siempre he dicho que es normal, ¿no? Que sentirte raro, sobre todo cuando estás en en un momento de los estudios donde no tienes mucho que ver, pues a veces eres la friki, ¿no? Y que de alguna forma cuando va pasando el tiempo vas encontrando tu tribu, sobre todo si luego ella iba a hacer Bellas Artes, y así fue. Allí encontró a todos los animales que eran más como ella, y hablo de esto de los animales porque tú también lo tratas curiosamente en el libro, ¿no? Yo siempre digo que todos somos animales diferentes y esto es muy bonito. Yo a ello, como os he dicho, la conocí en el podcast de Ilustrando Dudas y lo que me encontré fue otro animal muy raro, que era empático y generoso, que tenía un oficio peculiar, que es usar esta empatía, como ha hecho ahora, ¿no? Junto al conocimiento más profundo y más práctico para guiar a otros animales hacia aquello que realmente son, porque creo que una de las cosas que son más interesantes y más complejas es verte desde fuera, es muy complicado. Entonces, digamos que llegar a hacer ese viaje hacia lo interno me parece súper importante, de esto hablas en el libro también, ¿no? Como arranque. Y bueno, decir que para mí ella es un oráculo, ha tenido la buena idea de condensar y usar esa generosidad, que a mí me parece un libro muy generoso porque realmente es un libro con muchísimas herramientas para desarrollarte, muy prácticas. Ya le he dicho, no sé, no me ha puesto cara, pero le he hecho una foto a una doble página y se lo he enviado a un colega ya. Porque he dicho, mira esto, tío, cómprate el libro. Mira esto, ha sido como la pildorita, pero ha sido así. Y que toda esa generosidad, toda esa empatía se haya convertido en un libro, para mí me parece una fiesta, me parece algo increíble y muy de celebrar, ¿no? Pero claro, presentar un libro en realidad sobre creatividad siempre tiene algo de trampa porque lo que esperas siempre es que aunque vosotros ya le conocéis a ella, pero siempre esperas que te den fórmulas, atajos, trucos para tener buenas ideas sin despeinarte mucho, voy a ver el que puedo copiar por aquí para mí y tal. Y en realidad la transformación creativa no va de eso, ¿no? Va realmente de que lo que yo creo que ha conseguido aquí, sobre todo, es enseñarte a ser más creativo como quien aprende a usar una herramienta nueva o solucionar un problema donde A más B no es igual a C, sino lo contrario, ¿no? Precisamente yo creo que lo que te quita son las herramientas mal aprendidas, las certezas que creías que tenías, los hábitos, descolocarte un poco y ahí pues partir de una idea incómoda que es que para crear no hay que añadir sino quitar al principio, ¿no? Y esto es interesante. Esto me parece que desnudarte al principio, lo que decíamos del viaje interior, ¿no? Para no acumular, sino desmontar, ¿no? Para que viajar hacia adentro te permita luego impulsarte hacia afuera con tu propia expresión.
Y creo que este efecto muelle del libro que tiene me parece muy interesante. Bueno, eso en realidad es su trabajo, es lo que lleva haciendo siempre, ¿no? Sobre todo en un momento en el que nos está azotando fuerte la omnipresente IA de los 6 dedos, ¿no? Y en el que parece que todo el mundo tiene que ser creativo de una forma muy superficial en el trabajo, en la vida, en las redes, pero no existe realmente, o lo que existe en torno a la creatividad muchas veces se queda ahí muy en la superficie, ¿no? Yo creo que esto también creo que es un libro que precisamente intenta desmontar algunos mitos y profundizar donde hay que profundizar y dar un luz, ¿no? Al final también aquí pone en la portada una guía de viaje para aprender a vivir tu pasión creativa. No deja de ser una guía. Me lío, perdón, ¿eh? No estoy siguiendo el guión mucho. Pero está bien. Bueno. Ya has avisado de que eras disperso. Sí. Este libro propone algo más radical, que la creatividad no es producir más, sino mirar distinto y que eso inevitablemente te cambia. Así que hoy no vamos a hablar solo de un libro, sino que yo creo que lo que se habla sobre todo es de un proceso y de una guía de viaje, como dice, ¿no? De dudas, de bloqueos, de identidad y de cómo todo eso que solemos evitar es precisamente el material con el que se construye algo nuevo. Un camino que vamos armando cada una de nosotras para ser transitado primero con nosotras mismas y luego por el resto. Porque hay algo que yo siempre cuando doy clase, yo doy clase de ilustración en algunos másters, y siempre me parece muy complicado el libro, muy valiente, porque este tipo de mentoría, o sea, si por ejemplo estuviéramos ante una mentorización de un economista, sabríamos tener una guía muy, muy fácil, porque para hacer las cosas bien, aunque el mundo vaya cambiando, pues te vas adaptando y hay fórmulas, hay métodos. Pero es que esto es súper personalizado. El tema es que, claro, el trabajo del artista y el ilustrador, ilustradora, en realidad es un trabajo que hace uno mismo y de ahí que continuamente estemos perdidos y perdidas, ¿no? Porque realmente ese camino seguramente, si vas por el buen camino, no lo ha transitado nadie o casi nadie. Bueno, igual alguno, uno por aquí, otro por allá, pero yo estoy llevando este caminito que sale del camino grande, que es donde yo había ido con 2 grandes más montado encima, ¿no? Imagínate que te gusta Christoph Niemann y, yo qué sé, y Malika Fabre. Y estás haciendo una cosa que está entre los dos, pero de repente llega un momento en el que vas por ese camino montados en Malika Fabre y en Christoph Niemann, que te tienen una manita cada uno, y en algunos más, y ¡fum! Y coges un caminito que vas tú solo, que es realmente donde empiezas a ser tú profesional y artista y dejas de tener referencias solamente, porque está muy bien tener las referencias y destriparlas, y aprender a destripar a artistas es muy interesante. Esto no quiere decir copiar sería si solo copias a uno, pero hay que montarte tu árbol genealógico. Yo siempre lo hemos hablado, ¿no? Sí. Que igual que tienes un árbol genealógico genético, debes tener un árbol genealógico también artístico, y esto es un gran ejercicio, ¿no? El hecho de tenerlo, y también se habla de ello en el libro, de las referencias, etcétera. Bueno, que, en fin, que un aplauso para, de nuevo otra vez, porque me parece maravilloso, a ver, ya que ha venido, que no viene nunca. Gracias. Tengo que decir, sí, que no me ha llamado por la parte creativa, sino porque nos gusta la carne buena, que ya se ve. O sea, quiero decir que esa es otra, que hay que comer bien. Muy importante. Porque si no, lo de la creatividad no te vale para nada. Eso es así. Bueno, y voy a hacer unas preguntas. Ahora te tengo que hacer unas preguntas. Claro, no sé cómo vamos de tiempo, tú dime. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale. Sí, todavía vamos bien. ¿Hasta qué hora nos echan? Ya, y tal, en 5 minutos y tal. Vale, sí, vale, venga. Pero claro, pregúntame, que es lo que todos estamos esperando. Claro, para que le preguntes, ¿no? De que hagáis vosotros, yo la chapa y ahora nos vamos. Imagínate, no he hablado nada, tía. Sería increíble, ¿eh? Una presentación creativa. Muy creativa. Sí. Y no habló nada la autora. No dijo nada, solo dijimos el resto. O sea, estuvo en un rincón mirando una pared. ¿Te imaginas? No, la performance hubiera sido que ella hubiera estado mirando hacia afuera en el patio y nosotros aquí. Ja, ja. Qué risa, hostia, he leído esto, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis? Pues tú ya sabes que yo me apunto a todo, así que sí, a la próxima. Le puedes hacer una broma de esas también. Sí. Bueno, lo primero que quiero preguntarte es obvio, pero me gustaría que nos cuentes cuál es la motivación para hacer este libro, de dónde nace, porque bueno, ya sabemos que haces todo esto, pero ¿por qué haces un libro? A ver, la gente que me conocéis sabéis que me dedico sobre todo a ayudar a ilustradores e ilustradoras a profesionalizarse. Pero una cosa que descubrí a lo largo de estos años
ayudando también pues, a colegas, a gente conocida, informándome y aprendiendo de otras profesiones artísticas y creativas, fue que el proceso y el método que yo había desarrollado para mentorizar y para ayudar a la gente a profesionalizarse servía también para otros artistas. Entonces, me parecía y siempre me ha parecido que los libros tienen una manera de habitar el mundo de la gente y que, aunque hay tanto ruido y hay tantos libros y hay tanta información y hay tanto de todo, bueno, yo soy un amante de los libros, entonces me pareció que podía ser una muy buena manera de llegar a mucha más gente de una forma también asequible, porque yo siempre voy buscando el poder ayudar a cuanta más gente mejor, y que la gente se lo pueda permitir y llegar a esa información de valor sin que les saquen un órgano, ¿no? Entonces, por eso y porque hay una parte de mí que siempre ha sido como muy académica también, o sea, hay una parte de mí que es una friki, pero una fricarda, que querría hacer una tesis doctoral, ¿no?, de todo esto que he aprendido, pero me llevo regular con las instituciones y las normas y todo eso, entonces dije, pues yo me lo guiso, yo me lo como y lo hago a mi bola, ¿no? Y además creo que esto llegaría a mucha más gente que una tesis doctoral. Sí, claro. Entonces, básicamente por eso, para que pudiera llegar a mucha gente de una forma asequible y pues porque me da mucha rabia que haya tanta gente que es una máquina y que no consigue profesionalizarse y vivir de ello, joder. O sea, perdón, ¿eh? Tiene un punto de psicología todo, ¿no? O sea, el libro tiene bastante psicología en cuanto a no decir lo que tienes que hacer, sino a ayudarte a pensar, ¿no? O sea, es una terapia, al final va mucho de eso también, ¿no? Y a mí me gustaría que me cuentes un poco cómo empezaste con lo de la mentoría. O sea, cómo metí esa dimensión. Tú? Sí, porque tú hacías ilustraciones, escribías, tal, y de repente dices, bueno, es que hay mucha gente a la que puedo ayudar, ¿no? Sí. Claro, yo empecé al principio como absorbiendo muchísima información sobre cuáles son los canales para poder vivir de la ilustración y empecé a hacer cursos sobre eso. Pero notaba que sí, vale, o sea, que la gente aprenda cuáles son las reglas del juego, cómo funcionan las cosas, cómo puedes conseguir trabajo, etcétera, cubría una parte necesaria, pero veía que la gente seguía muy perdida sobre cómo construir su voz, que había muchas resistencias internas en ciertos puntos del proceso, que la gente se boicoteaba mucho, de que tenía mucho miedo, todo eso. Entonces, probé en uno de mis cursos online, ya pasados varios años de estar con esto, a meter el curso más un mentoring, en el que yo ayudaba a la persona a hacerse un plan, hacíamos pues ese paso a paso, todo eso, y me di cuenta de que cuando teníamos las reuniones, al final salía sin querer el tocar pues este tipo de temas, ¿no?, tan personales, de es que pues eso, cada vez que me siento a intentar crear algo profesional, pues lo hablaba hoy con una amiga, pues es que cada vez que me siento pues solo me salen sirenas, que es lo que me gusta a mí dibujar, pero claro, es que para poder dedicarme profesionalmente a esto, pues tengo que ser capaz de hacer muchas más cosas. Entonces, ¿cómo lo soluciono? O es que me da terror mostrar lo que hago, cómo supero eso, ¿no? Y un montón de cuestiones en las que al final pues yo acababa asistiendo a esa persona con las herramientas que tenía y que luego he ido incorporando más conscientemente con los años. Y claro, la revolución para mí fue darme cuenta de que en la formación en artes debería de haber un 50% formación, 50% mentorización 1-1. Porque sin eso, porque al final creo que todos sabemos que hay que pasar por ciertos hitos de aprendizaje y de formación, pero al mismo tiempo hay que hacer un recorrido que es único para ti, que es el de construir tu carrera y tu voz. Y como tú decías, es que nadie ha pasado por ahí, porque hay tantas carreras profesionales como artistas hay en el mundo. Entonces, claro, eso confunde muchísimo. Y yo lo que buscaba era todo el rato dar claridad a la gente, dar claridad y desbloquear enredos y bloqueos. Entonces, al final fue algo que fue sucediendo como de forma muy natural y lo fui cada vez introduciendo más. Y a mí lo que más disfrute me da, bueno, yo es que ahora cuando hago procesos con alumnos, alumnas que
que consigo que destilen su voz, que cocinen y destilen su voz artística y que de ahí salga un portfolio, un planteamiento profesional potente, pues que me fascina. Me parece que es, vamos, o sea, me lo disfruto muchísimo. Y también todo ese trabajo invisible, que es muy de gestión emocional, de aprender a organizarnos mejor, de tomar decisiones más estratégicas, de respetarnos más también y saber cuándo decir que no a algo y por qué decimos que no, y que no nos dé miedo a decir ese no porque nos estamos cuidando y estamos respetando nuestro trabajo y lo estamos valorando, ¿no? Y cuándo decir que sí, por qué, ¿no? Todo eso es muy terapia, muy coaching, más que... O sea, no sé si sabéis la diferencia, pero el mentoring es muy direccionado. Es como, mira, para profesionalizarte tienes que hacer esto, esto y esto y te voy a llevar de la mano y lo vamos a hacer juntos. El coaching y la terapia, o sea, lo más terapéutico es lo que tú decías, plantear preguntas y que alguien te acompañe a encontrar tu propia respuesta. Y de eso hay mucho en este libro y en el trabajo que hago, claro. Hay una parte ahí de la que dices de mentoring, ¿no? Que quizá tenga que beber de lo que se ha perdido de ser aprendiz de un... Pero también lo comentas en el libro, ¿no? Sí. Aprendiz de un pintor o de un taller, de alguien. Sí. Que tú vas aprendiendo de una persona y te van mentorizando, digamos. Claro. Eso existía antiguamente y ahora, bueno, existen las prácticas, pero no, pero te pones a hacer fotocopias en las prácticas, sí, eso no sirve. No tiene nada que ver, eso claro. digo, que eso se ha perdido. Oye, bueno, aquí yo tengo como... 28 preguntas. No, tenía temas, tenía como conceptos, ¿vale? Como para preguntarte por conceptos, que además hace gracia porque la primera que has preguntado es la pasión y tengo que ir la pasión, la primera. Ah, muy bien, muy bien. Pero era... Aquí yo lo había orientado a algo que luego aparece aquí también abajo, es cómo tú que has mentorizado tantos artistas, cómo influye la forma de ser de un artista en su obra. Forma de ser, me refiero a su carácter y su físico incluso, sí, sí. En cómo crea. Sí, sí, si tú totalmente. crees que hay una conexión y por qué. O sea, si tienes algún ejemplo de que te has encontrado sí. con alguien que digas, es que esta persona es así, joder, y lo que hace es así. Y tiene mucha relación. Sí, sí, sí. Claro, a mí me parece que aprender sobre nosotros mismos y vernos desde fuera un poco, ¿no? Y decir, a ver, ¿qué cualidades forman parte de mi personalidad? ¿Y cómo puedo insuflar de eso a mi trabajo o a mi manera de expresar lo que hago, de vender lo que hago, de mostrar lo que hago, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo participa eso de todo, ¿no? De toda mi profesión? Y es una cosa que también hago con mis alumnos. De hecho, en un club online que he tenido durante un tiempo, que ahora está parado, pero que va a continuar, no sé qué pregunta hice, que iba de esto, y entonces una chica me dijo, pues es que claro, a mí no se me ocurre como, no sé, qué cualidades tengo yo así que sean peculiares, cosas que sean diferentes, cosas que sean especiales, que no sé. Y le digo, a ver, ¿hay algo así que sea como que todo el mundo te reconozca por eso? Me dice, pues que tengo un toque de la leche, ¿sabes? En plan, que soy súper maniática y lo organizo todo ahí súper tal. Y digo, pero luego en tus ilustraciones no haces eso. Y digo, son como muy normales, ¿no? Como muy correctas, ¿sabes? Son correctas, pero no... Claro, como por esa búsqueda del encajar, ella no se estaba atreviendo a organizar sus dibujos, o sea, los elementos de su dibujo como los organizaría con su toque. Yeah. Y entonces yo le dije, ¿por qué no pruebas a hacer eso? Y lo empezó a hacer y le flipó. Claro, y digo, ¿quién mete su toque en una ilustración? ¿Sabes? Entonces eso... O, por ejemplo, a mí me ha llegado a pasar con mis propias ilustraciones. Porque yo, por ejemplo, siempre lo digo, a ver, yo soy una persona que cuando estoy bien, y mi forma de ser es muy niña pequeña, que es muy curiosa y muy inocente, pero también un poco macarrilla, ¿no? De enseñarte el culo cuando puede y, ¿sabes? Un poco así de humor cacaculo pedopis. Y yo cuando hago mis ilustraciones, tú puedes percibir eso. Porque toma unas decisiones gráficas y compositivas y demás que te llevan a eso, ¿no? Y me parece que eso es lo que te permite ser único y diferenciarte. Claro que sí, o sea... Porque, claro, esto conecta con una cosa que suelen preguntar también mucho los alumnos, o sea, sí. Una preocupación de los alumnos y las alumnas que es que yo no encuentro mi estilo, yo estoy haciendo muchas cosas diferentes, yo tengo muchos estilos, pero no llego al estilo. Y a ver, bueno, yo me acuerdo que Forges, una vez hablando con él, yo lo conocí y me decía, mira, yo con mi padre, yo le preguntaba a ver si mis dibujos eran reconocibles y mi padre me decía, haz un dibujo y ponte al fondo del pasillo. Se iba al fondo del pasillo y le decía al padre, todavía no. Y entonces iba haciendo dibujos hasta que al final llegó y dije, ahora sí se ve que es tuyo.
lejos, ¿no? ¿Sabes cómo dibujaba Forges? Con el trazo este muy gordito, Sí, ¿no? sí. Y luego conoces a Forges y es así. Quiero decir, que es muy bonito eso, ver que el estilo, decir, tranquilos, que el estilo sale de dentro, que no, o sea, Exacto. tu voz, en realidad, no va más Sí, allá del es que me estilo. gusta más la voz. Porque también hay un libro también de Gustavo Gili, creo, de Lisa, de tu voz artística, creo que es. De Lisa Condom. Sí. Que es muy interesante también, que conecta con este libro. Lo digo, si ya hacemos un poco de Gustavo Gili Collection, si queréis. Tu voz artística es muy interesante ese libro, el de Lisa también. Sí. Mola mucho. Y habla mucho de esto. Bueno, más cosas. Personalidad de personas creadoras. Esto, bueno, no, antes. Antes tengo una cosa que me parece muy importante, que tú hablas también mucho y que no es tan obvia cuando empiezas a hacer esto, que es de la mirada. De cómo entrenar la mirada. Y esto, yo cuento una anécdota y luego tú cuentas, ¿vale? Claro, sí. Cuento una que suelo contar yo, que a mí me parece alucinante, que es de Javi Jaén, que tiene una ilustración, que no sé si lo sabéis quién es. Javier Jaén es uno que hace ilustraciones, si os suena. Y algún cartel de Almodóvar. Uno que hace ilustraciones, podría ser cualquiera. Es de aquí, de Barcelona. Nació en Barberá del Vallès. En Barberá del Vallès, que Barberá del Vallès es Javi, un mapa cuéntanos de la España. anécdota, Javi. La anécdota, Javi. Tiene una obra que es un guante de boxeo, no sé si la conocéis, que yo siempre la pongo de ejemplo, en el que ha pintado de amarillo y de naranja y que es Donald Trump gritando. Pero no tiene nada, tiene una parte amarilla y una naranja. Y cuando la ves dices, claro, a ver, ¿qué ha hecho Javi Jaén ahí? Ha aplicado 2 colores, nada más, sobre un guante de boxeo. ¿Cuál es el valor de esa obra? Es la mirada, es el encuentro, es encontrar la mirada, o sea, encontrar con la mirada un Donald Trump en un guante de boxeo para expresar que es violento. Total. Para mí es una obra que es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, quería que me hablaras de las miradas. Joder, Dale, que caña. después de contar esa súper anécdota, joder. Pues, No, de cómo, sí. cómo haces tú que la gente entrene la mirada, por ejemplo, o cómo lo has hecho, ¿no? Claro, pues depende mucho también de a qué disciplina te dediques, porque digamos que hay ciertas cuestiones que forman parte muy intrínseca de nosotros y que lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta de que es algo peculiar. O sea, ahora mismo, si nosotros también nos pusiéramos como a mirar en esta dirección y yo le preguntara a cada persona en qué se está fijando, qué está observando, qué está sintiendo, qué está experimentando, todas las respuestas serían diferentes. Claro. Habrían tantas respuestas y tantas miradas como personas hay aquí. Y eso es lo que es interesante aprender a ver para ver cómo extrapolarlo luego a nuestro trabajo y qué de eso es valioso para llevarlo al tipo de expresión o al tipo de... Porque claro, para mí siempre es muy importante también, claro, cuando yo hablo de la voz, yo, ya te has dado cuenta que me encantan las infografías, que yo intento organizar la información y estructurarla lo mejor posible. Entonces yo, por ejemplo, para intentar ayudar a la gente a identificar su voz y a trabajarla, lo que hago es que planteo algo parecido a un Ikigai. ¿Conocéis el esquema del Ikigai? Que son círculos, es un diagrama de Venn, ¿vale? Entonces son varios círculos que se entrecruzan, ¿vale? Para que al final en medio haya algo que se ha cocinado entre todo lo que componen, todo lo que contienen esos círculos. Entonces, para mí, hay un círculo que es tu personalidad, tu mochila personal, tus valores, tus prioridades, tu mirada, todo eso. Otra que es tus intereses, tu inspiración, tus preocupaciones, todo eso que tú quieres compartir con el mundo. Otro que es la manera que te sale a ti natural de expresarte, el tipo de disciplina que te gusta, ¿no? Etcétera. Entonces, claro, al final la mirada es un trabajo de autoconocimiento y que por un lado está el cómo percibes tú la realidad o eso de lo que quieres hablar, y luego por ejemplo Javier Jaén pues lo hace muchísimo a través de los objetos. O sea, yo supongo que él, cuando a lo mejor está en una cafetería y está tomándose un café y está ahí observando un bote de aceitunas con una cuchara así, no está viendo solamente eso, sino que su cabeza está asociando formas, colores... Entonces, ¿Piensas que toma drogas? Pues probablemente, pero habría que analizar si para bien o para mal. Sí, bueno, va bien, ¿no? Sí, sí. Y luego está también, y eso es lo interesante, mezclar, cuando ya has identificado cuál es esa mirada tuya, el saber tú qué quieres aportar a los demás.
Porque entonces cuando haces como esa conexión entre las dos cosas, ahí se hace la magia. Y se aprende la mirada. Para aprender, ¿tú crees? Es que la mirada la tenemos todos. Se entrena, ya, pero... Se puede entrenar, por supuesto. De hecho, yo la entreno. Ayudo a la gente a identificarla y sobre todo a sacarle punta a esas partes de su mirada que son más suyas y más peculiares y más especiales. Y lo hago con ejercicios que les pongo y es ese trabajo invisible, porque a veces simplemente es, yo qué sé, cosas tan tontas como te sientas en un banco una tarde, todos los días media hora y apuntas en qué te fijas y qué sientes y qué colores ves más y, ¿sabes? En plan, ese tipo de cosas. Y a veces cuesta encontrar el qué es, pero es que hay que explorar. Es que este viaje es de exploración. Eso es lo bonito y lo interesante. Totalmente. Hay una lista que parece una lista de departamentos de salud mental. ¿Cuál? La de escritores, cocineros, diseñadores. Alta sensibilidad. Ah, sí. Introversión, perfeccionismo, curiosidad insaciable, empatía, bueno, esto está bien. Ovejas negras. Capacidad de observación, introspección, asociación, neurodivergencias, inteligencias dispares, altas capacidades y multipotencialidad, autoexigencia y juicio y camino recreativo como refugio al sistema. Claro, hay mucho bicho diferente, ¿no? Tú te encuentras, porque hacer esta... No, a mí me ha parecido muy interesante porque hay realmente joyitas en el libro como esto de decir, bueno, voy a listar una serie de personalidades que se pueden incluso mezclar, ¿no? Claro. Hay varias claro. personas. Y gente que no caerá dentro del cubo, pero bueno, claro, que en general es muy habitual. Que es muy normal, ¿no? Sí. Bueno, me ha llamado la atención. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención? No, porque no es tan fácil el hacer... O sea, lo que has hecho aquí es una labor muy bonita y te decía, y muy generosa para mí, ¿eh? Yo te admiro mucho. De condensar mucha información en listas, en esquemas, en herramientas. Hostia, y eso no es fácil. Ya. Por eso lo digo. He sudado, ¿eh? Es que es verdad que en el mundo del arte yo la sensación que he tenido siempre es que todo está muy difuso. Todo está como muy volando de forma muy difusa y abstracta en nuestra cabeza. Y claro, yo cuando empezaba, a mí lo que me daba rabia es que, claro, tú piensas que yo vengo del mundo de la navegación, donde todo es muy concreto, donde hay cartas de navegación, donde hay mapas, donde hay instrumentos, donde hay herramientas, donde hay de todo, ¿no? Y eso es lo que yo he mamado, y de repente llegar a un mundo donde todo está difuso, donde no te puedes agarrar a nada, donde no puedes consultar ABCDE, o sea... Entonces, claro, yo al final me he dedicado a organizar esa información para que sea digerible y sobre todo para que permita a la gente hacerse un mapa mental concreto. Porque cuando mencionamos, o sea, cuando nombramos las cosas, podemos identificarnos o no y ubicarnos mejor, porque al final el primer paso siempre para poder avanzar es saber dónde estamos. Y puede que estas categorías que acabas de decir, de personalidad o cualidades o lo que sea, que os sintáis más o menos identificados o que os sirvan o no os sirvan, pero la cuestión es que yo, que trabajo con mucha gente, las percibo y sé que condicionan mucho esa mirada, esa relación con tu pasión, tu manera de enfrentarte al mundo, de abordar tu propio avance, el aprendizaje, muchas cosas. Bueno, y es un bálsamo también para decir, bueno, no soy yo solo. Claro. O sea, somos todos más raros que un perro verde, ¿sabes? Hostia, pues hay más gente. Yo siempre digo, a mis amigos a uno le falta una oreja, al otro una pierna, a todo el mundo le falta algo. Es muy bonito esto, ¿no? Sí. Les quieres así. Sí. El mundo de tener followers, de querer ser famoso, ¿no? Ah, amigo. Porque yo siempre digo que no es lo mismo ser bueno que ser popular. Tú eres las dos cosas. No, yo soy, yo soy más popular. Muy bien, bajando las expectativas. Es verdad. Yo sí, porque lo mío se comparte muy fácil. Yo siempre lo digo a los alumnos. Porque hay que bajar un poco, y quizá el hinchazón de las redes sociales, ¿no? La hinchazón del... ¿Qué piensas de esto? Porque hablas de eso también en el libro. Es muy común, o sea, yo lo digo por mis alumnos, ¿eh? La experiencia que tengo de querer tener muchos followers porque quiere decir igual a trabajo, dinero, ¿no? Bueno, pues dinos algo de esto, ¿no? ¿Sí? Vale, es que hay un capítulo que es peculiar porque, y yo lo vi muy necesario, que se llama La decisión. Ya os habréis dado cuenta, más o menos, o lo habréis intuido, que ese recorrido que os he hecho hacer con las preguntas son todos los capítulos del libro, ¿vale? Entonces, el de la decisión a mí me parecía muy importante porque me encuentro con mucha gente que ha tomado la decisión de apostar por el arte o con mucha inconsciencia o por razones que no deberían ser o
con cierto nivel de autoengaño, con mucho romanticismo, y claro, se llevan unas hostias como panes, ¿sabes? Entonces me sabe fatal. Y claro, hay una cosa que estoy percibiendo mucho, sobre todo en la gente más joven, que es el querer dedicarse al arte y a la creatividad por una mera cuestión de fama. Es que yo quiero ser famoso. De hecho, no sé si lo sabéis, pero es que hay un estudio que muestra que en España y Latinoamérica los chavales jóvenes, o sea, es como como la estadística más alta de gente que quiere ser famosa, punto. Y me parece como, digo, madre mía, o sea, qué terrible. Sí. Y entonces, pues claro, hay una parte en el capítulo de la decisión donde aviso a navegantes, cuidado si tu objetivo es simplemente ser popular, porque entonces lo que tú consideras arte se va a convertir en algo que no tiene ningún valor porque va a estar al servicio de las tendencias, de los likes, y va a ser algo muy vacío. Se puede quedar en algo, sí, estéticamente bonito, Pero no se sostiene. pero claro, no se sostiene. Y luego además es que la gente que busca ser famosa por ser famosa acaba teniendo unos problemas de identidad y de autoestima y de todo, y que aparte, que es que el arte está hecho primero para, por supuesto, alimentarnos a nosotros y nuestro propio viaje, para aportar a los demás, para conectarnos, para generar presencia, para emocionarnos, para muchas cosas y también para generar malestar. Y cuando tú vas en busca de likes y de popularidad, suele ser la excepción de la regla el que tú funciones porque haces sentir mal a los demás o les haces incomodarse o les haces cuestionarse o les haces... ¿no? Entonces, al final te vuelves muy complaciente. Entonces, me parece un camino peligroso y poco sostenible, por eso, nada más. Pero también hay otras cuestiones que planteo en el capítulo de la decisión, no para desanimar a la gente a que se dedique al arte, sino para que lo hagáis con conciencia, ¿vale? Para que ya vayáis es muy interesante con las eso. cosas en su sitio. Otra cosa, el manejo del tiempo y el ritmo. Yo vi hace poco hay un documental de Yayoi Kusama, Ajá. que ella llegó a ser famosa, digamos, más conocida, muy mayor. También por otras circunstancias, porque yo creo, sobre todo por cuestiones relacionadas con el patriarcado y con la idea de que las mujeres, cuando le tocó vivir a ella, todavía hoy, no nos vamos a engañar, está mucho más difícil que para los hombres. De hecho, hacía cosas, en el documental salen cosas que hacían los expresionistas americanos y ella les daba 1000 vueltas, o sea, flipabas. Ya. Y es reconocida mucho más tarde, ¿no? Entonces, esto del manejo del tiempo, del ritmo, el querer triunfar joven, yo creo que tiene mucha relación. Y también ver que hay gente, que hay personas que han llegado tarde, que han llegado bien, con un trabajo muy, muy sólido. Claro. ¿No? Eso es interesante también. Sí, sí, sí. Más De hecho, para... Yuko Shimizu, no sé si la seguís, si la conocéis, que es una ilustradora norteamericana, pero japonesa, o sea, viene de Japón, se va a vivir a Estados Unidos y ella empieza a estudiar ilustración a los 30 y muchos. Y ahora tiene 60, creo, 50 y muchos y tal. Y digamos que ella se ha consolidado y está ahora en la primera liga en Estados Unidos de la ilustración, pero lo que llamaríamos tarde, pero tarde no, porque además es que ahora con el nuevo paradigma laboral que nos vamos a tener que reinventar 28 veces, de tarde nada, eso ya fuera, no existe ese concepto. Mira, de eso te quería hablar, claro. de la IA. Bien, mierda. Sabía que este momento iba a llegar. Hay que reinventarse. Claro. ¿Qué pasa con la IA? ¿Cuál es tu posición? Mi posición. Te hablas en el libro también, ¿eh? Yo te pregunto por eso. Sí. Sí, hay un capítulo que se llama La maldita IA. La maldita IA porque existe, quiero decir, y es algo que va a seguir existiendo. Y yo, cuando me preguntan cuál es mi posición, tengo un problema porque yo habito mucho los grises. Porque soy consciente de que vivimos en un mundo muy complejo, donde tenemos que habitar contradicciones, también aceptar cosas que no nos gustan, y el capítulo se llama ¿Qué hacemos con la maldita IA? Porque nos pone en esa posición tan incómoda de decir, esto ha venido como un tren de mercancías con unos planteamientos muy poco éticos que están, digamos, pasándose por el forro todas las leyes de propiedad intelectual y el respeto por los artistas, de muy malas maneras además, pero la realidad es que no va a desaparecer y que somos muy pequeños para intentar pararlo o que eso cambie. Creo que tenemos que entenderlo como una herramienta, no como una sustitución, que sí que creo que quien no entienda
el cambio de paradigma que va a suponer y todas las maneras en las que de alguna manera sí que puedes sumar sin como digo, es que es complicado de articular, ¿eh? Sin generar esos atajos, ¿vale? O sea, es que no sé cómo decirlo, o sea, la IA se puede usar para un montón de cosas que no te resten la creatividad, que no te quiten el proceso y el cocinado, que es lo que le da valor al trabajo, lo que te lleva a soluciones interesantes, sino que lo puede potenciar. Y puedes utilizarlo de formas, o sea, como un cerebro extra, como una persona muy lista, pero claro, yo entiendo la contradicción que nos da a todos, es como, ya, pero es que cualquier cosa que me dice, como está alimentada con los trabajos de copyright de un montón de gente, tal, pero la cuestión es que vivimos en un sistema en el que si queremos trabajar, pues tenemos que entender cuáles son las reglas del juego, entonces vamos a tener que ir observando cuáles son y ver si nos queremos subir a ese carro o no, hasta qué punto o no, y al mismo tiempo yo considero que hay que pelear muy fuerte y todo lo posible y juntarnos y hacer fuerza porque esto es como la revolución industrial, o sea, la primera revolución industrial, los dueños de las fábricas, si los trabajadores no se hubieran rebelado, o sea, estaríamos ahora trabajando 20 horas al día, ¿no? Pero tuvieron que pelear para que mejoraran sus condiciones y para que el trabajo fuera más ético. Pues esto es lo mismo, estamos en una nueva revolución industrial donde tenemos que pelear. ¿Qué pasa? Que en el mundo de las artes plásticas y las artes visuales en concreto, vamos cada uno pues, por nuestro lado, somos súper individualistas, hay poco gremio, poca fuerza, y claro, en el momento que eso llega al cine o llega a la música, que hay grandes productoras, hay lobbies fuertes y tal, pues ahí pueden pelearlo, pero nosotros también deberíamos juntarnos y hacerlo, ¿sabes? Entonces, por un lado creo que hay que usarlo y hay que aprender a observar, ver y participar de la manera que consideremos, o sea, hasta el punto que nosotros sintamos, y, por otro lado, pelearlo para que sea lo más ético posible. Hoy le comentaba a Aina, o ayer, jolín, que es que estas tecnologías también pueden hacer mucho bien al arte, ¿sabes? ¿Por qué? Porque se podría trazar perfectamente la autoría de alguien y que, por ejemplo, con el blockchain, ¿vale? Que es una tecnología pues, similar a la IA, muy revolucionaria. El blockchain nos podría permitir que hubiera una trazabilidad de autoría. Ya existe eso. Sí, sé que existe, pero como no conviene, ¿sabes? Pero claro, son cosas que si se normalizaran beneficiarían muchísimo al artista, porque entonces en todo momento que haya una transacción con nuestra obra o que se use o que se vendan chorrocientas mil obras de lo que hacemos o que se reproduzca o lo que sea, nosotros lo vamos a saber o nos va a llegar dinero por eso. Pero la IA debería de tener esto ya metido dentro, ¿no? Claro. La habilidad que no se ha tenido. Claro, es que eso es el tema. Hay gente que está utilizando ya, esto lo tengo que mirar, cómo funciona, IAs instaladas en tu ordenador solo para ti. Claro. No online, sino offline. Claro, donde tú puedes entrenar, claro. Eso me parece interesante también. Claro, es entrenar un cerebro para que con tu criterio trabaje como tú necesitas. Entonces, bueno, pues hay que ver de qué formas podemos utilizarlo de una forma que no nos conflictúe, ¿no? A nivel ético. Entonces, bueno, tenemos que ver para dónde va. Eso está claro. ¿Cuánto tiempo nos queda? No tengo ni idea. Porque igual convenías, igual si alguien quiere hacer alguna pregunta, claro. Porque es más bonito, ¿no? Una pregunta de la gente quizá, ¿no? De las personas humanas que han venido. Evitando a Nati Peluso. A lo mejor es gente anti-Nati Peluso y estáis aquí Yo creo solo que por eso, no por a mí mí. me gusta Nati Peluso, ya, te digo que decir. Mola. A mí también me gusta. Allí Nos podríamos ir luego todos al concierto de Nati Peluso. No sé cómo estará de gente, tampoco me petado. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta para ella, aprovechando que está aquí la autora. Luego puede firmar también, ¿no? ¿O no? Sí, claro que sí. Bueno, que alguna preguntita que os haya quedado ahí de lo que hemos estado charlando. De la IA, que tenéis alguna pregunta de la IA, ¿eh? De la IA... Claro, yo quiero decir de la IA, perdonad, no sé si tenéis alguna pregunta, pero yo quiero decir que el mundo del arte, siempre, o sea, de las artes y de la creatividad siempre ha sido complicado y creo que van a haber disciplinas que se vean más afectadas que otras, sobre todo como los trabajos pues, más mecánicos, más intermedios, las fases más intermedias, ¿no? O sea, alguien que es muy bueno o que tiene una voz muy potente o que tiene una manera de hacer las cosas muy especial, no va a poder ser probablemente sustituido. Pero en cambio, esa fase de aprendizaje y de mejora, cuando aún hacemos cosas que son más normalitas, ahí sí que es probable que la IA pues, afecte más. ¿Has leído lo de China? Lo de las que están orientando
las universidades, están quitando las universidades para orientar todos los empleos. Han quitado todas las universidades de diseño, dicen que las van a quitar, les van a sustituir por IA directamente. ¿Esto lo habéis oído? Claro, pero entonces tienen que poner carreras de dirección de arte porque alguien tiene que dirigir a esas máquinas. Sí, porque si lo hace mi hermano, por ejemplo, que es doctor en matemáticas, va a hacer unas mierdas. Por eso es que va a hacer una mierda. Doctor en matemáticas, es bueno, pero no en esto. Claro, pero esto es como cuando le pides a alguien que te como monte si yo hago una web. raíz cuadrada de no sé qué. Exacto, te va a salir una mierda. Me sale una mierda, sí. A ver qué pasa con, a ver qué pasa con las matemáticas y la IA, ¿eh? Hombre, sí. A ver qué pasa. No, pero lo que quiero decir es que siempre ha sido difícil dedicarse al arte, ¿vale? Entonces, yo creo que no hay que entender este momento, digamos, en el que nos ha tocado vivir como... es que ahora va a ser más difícil, ahora va a ser diferente difícil, ¿vale? Y lo que hay que aprender es cómo va a ser diferente difícil, porque difícil ha sido siempre, ahora va a ser diferente. Entonces, el problema es que tenemos ahí un poco ese cortocircuito de, hostia, que es difícil, pero sabíamos cómo era difícil y ahora no sabemos cómo es difícil. Yo viví la llegada de Photoshop. Ya. Y hubo una crisis, ¿eh? No sé, las que habéis vivido la llegada de Photoshop. Claro. Los diseñadores estaban diciendo que iban a perder el trabajo y todo. Iban locos, iban llorando, muchos alcoholizados. Yo lo que pienso es que a la gente ahora lo que nos está pasando, a lo que nos está llevando la realidad que vivimos es a tener que tomar decisiones difíciles. O sea, como a tener que pagar un precio alto por las decisiones que tomamos. Digamos que venimos de unas generaciones de nuestros padres y tal, que en general... pues han tenido mucha estabilidad, tomaban pocas decisiones y ya pues se mantenían, supongo que hay de todo, ¿no? Pero que en general ha sido todo como muy estable y ahora pues pasa todo lo contrario, que hay una turbulencia brutal y tenemos que tenemos que apostar fuerte y eso cuesta, da miedo, ¿no? Yo había leído que los abuelos tuvieron una profesión y un empleo, los padres como una profesión y muchos empleos, y nosotros hemos de tener muchas profesiones y muchos empleos. Esa es la movida. Claro, y prepararse para eso es jodido, claro. Pero... Y otra cosa de la que hemos hablado a veces, que no me gustaría, la última, no dejarla fuera, que me parece a mí muy interesante en el libro, es que no se habla mucho, que es aprender a hablar de dinero. A mí me ha pasado, yo dirijo una colección de humor gráfico en una editorial. Y he estado en el lado también contrario. Claro. Entonces yo es que cuando veo a los ilustradores al otro lado, es que me quiero morir. O sea, desde el otro lado, me quiero morir y me jode mucho porque ves ovejitas. O sea, ves en ese plano cero habilidad. Y es una mierda porque ves que puedes hacer... O sea, que si nos pagan más es porque tienen buena voluntad. Porque si quieren nos pagan menos. Y muchas veces sí, gracias y tal. Como que vas muchas veces con la sensación de que te están haciendo el favor. No valorando tu trabajo. Y esto aquí me parece muy interesante. El naturalizar hablar de dinero. Decir, no, vamos a hablar de dinero normal, como si fueras el director de una sucursal bancaria. No tanto. Igual un poco menos. Igual un poco menos. Pero esto es importante. Y aquí hablas de esto y me gusta mucho. Sí, eso por ejemplo, o sea, yo cuando pienso en esto, claro, lo he vivido de forma, pues primero con mis alumnos, que cuando los estoy mentorizando siempre les digo, si os sale cualquier cosa de un encargo, una propuesta o lo que sea, me lo contáis y yo os ayudo a negociarlo, a plantear precio, pero claro, lo hago mentorizando. ¿Eso qué quiere decir? Tú me dices cuánto crees que deberías cobrar y luego yo te digo qué tal vas. Claro, cómo de lejos o de cerca estás de lo que más y por qué. Y entonces lo que hago con eso es intentar ayudarles a ganar su propio criterio, ¿no? Exacto, o sea, darles referencias y luego también les enseño a negociar, a plantear, pues eso, el cómo comunicar lo que quieres cobrar o las condiciones o lo que sea, porque es un arte, o sea, es una cosa que se aprende. Y, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando decido que a nivel personal quiero ayudar a colegas X, ¿no? Normalmente, pues, por ejemplo, tengo un colega que es director de cine y realizador audiovisual y hago esto con él. ¿Sabes? Él me cuenta todas las cosas, todos los trabajos que le entran y entonces juntos decidimos, ¿no? O con otras personas cercanas y claro, yo veo lo que cobran un año después y la mentalidad cómo les ha cambiado y cómo respetan su trabajo y cómo no les da miedo decir que no, aunque yo soy súper partidaria de no decir nunca que no, sino contraofertar, ¿vale? Es decir, ¿os ofrecen una mierda? Pues tú le dices, muchas gracias por querer contar conmigo, este proyecto me parece súper interesante, teniendo en cuenta
el punto en el que me encuentro a nivel profesional, los estándares del sector, lo que cuentas la milonga que tú quieras, esto es lo mínimo que yo creo que podría aceptar, o que puedo aceptar o que puedo cobrar. O esto es lo que cobro, pero esta vez te voy a cobrar esto porque es la primera vez. Exacto. Pero Si quieres bajarlo, ¿no? Claro, la historia es una y que cosa te digan ellos que no, ¿sabes? Claro, es de posicionamiento también. Claro. ¿no? Es de lo que tú quieres que se te... Claro. Que digan que vales. Claro. Lo que pasa es que para eso necesitas hacer primero una investigación de qué coño se cobra por esto. Claro. ¿Sabes? Claro. Que eso es lo difícil, porque además en el mundo de las artes es que cada proyecto, cada sector, cada tipo de encargo, y hay un problema, de su ¿sabes? Con madre. competencia con esto, ¿no? De que no se pueden compartir tarifas. Sí, que es una mierda, porque han hecho una ley que está bien para las empresas. Claro. De no una ley de competencia para que no se pongan de acuerdo las empresas en cobrar lo mismo, sino que haya competencia. Pero eso no vale para los diseñadores, para los ilustradores, para los artistas. Nos lo han aplicado. Entonces, ¿el problema cuál es? Que se hizo un trabajo muy bueno, los valencianos, los de la PIF, hicieron hace años, en el año 2000, un libro donde venían tarifas especificadas, creo que les... Más o menos, sí, porque son rangos de precios, Sí, porque rangos, claro, hay trabajos... claro. Quiero decir, en el arte hay que valorar muchas hasta aquí. cosas. Sí. ¿No? O sea, si eres... Más había o menos, tres, de para que hecho, había tengas tres. referencia. Había sí. como principiante, medio, pro, ¿no? Claro, también. Y ahí tú ya te manejas. Claro, luego tú ya ¿no? decides... Era interesante. Claro. Pues es que no se puede hacer, no se puede publicar, porque Claro. si no te denuncian. O sea, está prohibido por ley hacer Claro. esto. Por eso yo digo que hay que ir a eventos y hablar y tener muchos amigos y de tu hecho, gremio. bueno, la PIC, la Asociación de Ilustradores de Cataluña, hizo una vez un evento que era relacionado con esto, donde compartimos, todo el mundo, de hecho yo estuve de moderador, Ajá, ajá. compartíamos, se había dividido todos los tipos de trabajo y todos los que estuvimos allí tomamos nota de los precios, se discutieron por grupos los precios. Claro. Editorial. Claro, porque si tú dices yo cobro esto, tal. nadie te puede decir nada. ¿Sabes? Tú te vas apuntando Pepito a cobrar Exacto, esto y el no, otro. tú no lo has publicado. Pero hay que hablar de Y fue ello. interesante, la Sí. verdad fue interesante. Lo que pasa es que, claro, como es algo dinámico, porque no los mismos precios hace unos años que ahora. Bueno. Claro. Claro, yo lo que he hecho en el libro es dar la guía, o sea, compartir la guía o el paso a paso, es un sistema que yo ofrezco a mis alumnos normalmente, pues eso, para que sepan, vale, paso 1, investigar cómo funciona este sector y ver si por internet encuentro alguna referencia de precios. 2, preguntar a gente que Eso. conozco, que Hay no que conozco, que sé que ha preguntarse hecho este tipo de trabajo. A varios, además, no a Claro, uno. O sea, luego- pregunta en tu entorno. Claro, de luego ilustradores. 3, no sé qué, 4, tal. Y al final es como una diana, ¿no? En la que vas un poco cada vez afinando más y luego dices, vale, más o menos creo que estoy atinando, ¿vale? Pero la sensación esa de no saber si estamos cobrando lo que toca, pues eso. Claro, Pues nada, sí, sí. oye, de verdad un regalo que nos has hecho, una maravilla. Gracias. 50.000 herramientas dentro, 50 o 60.000, yo no las termino, no acabo de terminarlas. Y hay solo un esquema aquí que me flipa y ya está, termino, ¿eh? Que es el que le has pasado a tu colega. No, Ah, no, es ese este, el del proyecto Crea Pro. Ah. Esta página os la recomiendo muchísimo, que es la 195. Acordaros, la página 195. Me parece increíble esto que ha hecho ella aquí, ¿vale? Proyecto Crea Pro Y- se refiere a tu proyecto de carrera profesional, ¿eh? No Sí. como un proyecto de... Sí. Para que lo sepáis. Y nada más, pues felicitarte. Muchas gracias, Muchas Javi, gracias por el Jolín. libro y una próxima. La próxima. Muchas gracias. Gracias.